Bendiciones, Ecuador y naciones del mundo. Ya está en sintonía de su programa La Bitácora del Perdón, que se transmite todos los días, miércoles, de 10 a.m. en adelante. Retransmitiendo desde Argentina, Radio Shalom 105.9 FM. Y este es su canal Cristo TV, unido para todo el mundo. Bajo el lema de Salmo 91, 15, 16, que dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bien, qué bien. Estamos muy contentos, muy felices. Hoy tenemos la honra de bendecir las naciones del mundo. Sí, en este momento vamos a hacer una pausa, un corte para dar un saludo al cuerpo ministerial. Bendiciones, Ecuador. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, ninguna cadena permanece. esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del Perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo TV! Qué lindo, estamos en la presencia del Señor. Me es un honor hoy que nos visita un amigo, un pastor, una leyenda también del Sagrado Evangelio, nuestro distinguido pastor Miguel Ángel Ramos, ministro ordenado de la Iglesia Asamblea de Dios, pero somos uno en Cristo. Pastor, el mundo lo escucha. Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, todo Centroamérica y Norteamérica, el Asia, el África, todos los países del mundo nos escuchan. Un saludo para el pueblo, para la iglesia. Ecuador lo escucha y el mundo también. Damos gracias a Dios y a todos los televidentes. Y en esta hora quiero manifestarle a los países, ya que mi colega los mencionó, para expresar el trabajo que estamos realizando ya hace muchos años en Sudamérica, Estados Unidos, con este texto. Dice Mateo 24, 14 lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La gracia, la paz y la bendición sea con todos los radioyentes y televidentes que nos escuchan desde aquí de Ecuador. Bendiciones. Arriba el ánimo. Les esperamos. Qué lindo, estamos ya en plena sintonía internacional. Tengo unas preguntas hoy a la leyenda viviente del estudio bíblico, escritor de 17 libros. Aparte de ser escritor, es un pastor con un tiempo de pastorado muy hermoso.
Hoy tengo pregunta para usted. ¿Qué es un pastor conforme como Cristo y un pastor que como Señor? Pastores conforme a Cristo y pastores conforme como señores. Ecuador y el mundo. ¿Cuál es la diferencia, mi amado pastor y doctor? Ecuador y el mundo le escucha, Jorge Arturo Saavedra. Qué bien, gracias a Dios, gracias Pastor Alfredo, ¿no? Que sea bendecida nuestra audiencia. Hoy es un momento especial y hablar de estos términos que usted dice, ¿no? Pastores como Cristo y no como señores. Creo que es un momento de meditar como ministro del Señor, como siervo de Dios. Hoy, cuando el liderazgo cristiano está confundido o confundiendo el servicio con poder o control, protagonismo, tanto que existe hoy, pero sin embargo Pedro, primera de Pedro, él nos baja al llano, ¿no? Y nos devuelve ese corazón pastoral, esa entrega de servicio, esa entrega de adoración, vuelto en servicio, en amor, ¿no? En vida, en enseñanza, en ejemplo al creyente. Esto es importante. Pedro no habla como un hombre jerárquico. Él se dirige como hermanos. Y eso es una parte de nuestra expresión en el ministerio. Hay una pregunta, escuché, protagonismo y control pastoral. ¿Puede reducirme esas dos preguntas que son interesantes y preocupantes en la pastoral? Pastor Alfredo, usted sabe que en este último tiempo muchos de los ministros en cualquiera de su ámbito o su nombre, muchos, porque hay hombres de verdad, hombres que guardan la humildad. Sin embargo, hay muchos que están buscando protagonismo, fama, que los conozcan. Han perdido la ilación del principio de la humildad y el servicio desinteresadamente con el amor de Dios. Eso es uno de los problemas. Y el otro es querer controlar a la gente. Cuando la Biblia es muy clara, y es primera de Pedro capítulo 5 que habla en el versículo 2, dice que apacentada la grey de Dios que está con nosotros, dice no por ganancia deshonesta, no por fuerza, no, sino con ánimo pronto. O sea, en realidad nuestro servicio al Señor, cumpliendo el llamamiento, expresando las características de nuestro pastor de los pastores, es eso, hacer las cosas voluntariamente, con mucho amor, sin interés de nada, porque muchos de los pastores, muchos de los ministros, muchos de los creyentes dicen que Dios paga y sabe pagar. Entonces, si Él paga y sabe pagar, ¿por qué tenemos que tomar el control, hacer protagonismo o hacer las cosas forzosamente? Hay que hacerlas voluntariamente y, algo importante, honestamente. Hermosa explicación con base bíblica que da sustento a este tema muy importante. Escuché una palabra mientras usted daba disertando el consejo de Dios. Está en este momento desde Norteamérica hasta que nos mira la pastora Wanda Rivera, la pastora Nilka Torres, el pastor Montebello de Monte Líbano, de allá de Puerto Rico. Dios me lo bendiga. Nos está mirando desde República Dominicana el pastor Leonel Guillén, el apóstol Mateo Liberio. Dios me lo bendiga. Tenemos sintonía en África del pastor Bimbalé. Esos son los contactos que están saliendo por la televisión en este momento. Saludos a Argentina. Otra pregunta que tengo para usted. ¿Cuál es el éxito de ser un pastor como Cristo? ¿Y cuál es la desventaja de ser un pastor como Señor? Qué bien, pastor Avilés. El éxito, el propósito divino es la estatura de Cristo, es el carácter de Cristo, es la entrega de Cristo. Es aquella actitud que Él enseña y que no solamente estamos dispuestos a sufrir por hacer servicio a la gente, por darle nuestro amor, sino hasta morir. Eso no ha muerto, es una ley espiritual imborrable para los que han sido tocados por Dios al ministerio. Ellos saben
que el mejor precio a pagar por Dios no es la inversión de este mundo, sino el corazón y la vida por Cristo. Qué hermoso. Qué interesante, ¿no? Importante. Es una de las cosas que usted me pregunta. En cuanto a ese sentido de emoción espiritual o la vocación ministerial. Así es. Ahora, ministros como señores, pastores como señores, ¿cuál es la diferencia entre un pastor como Cristo, y ahora ya lo explicó, hasta morir por Cristo, según 1 Pedro 5, del 1 al 4, y ahora como Señor? ¿Qué representa un pastor como Señor? Hay mucha sintonía pastoral, sintonía ministerial y también congregacional, y aún de amigos que nos ven. Atentos. Si la virtud y la actitud de un hombre de Dios, o que tenga el Espíritu de Cristo, el ministerio que da Cristo y la vida para Cristo, es una cuestión de dar la superioridad y entregar el sacrificio por los demás. Pero mientras un señor realmente se aprovecha de los otros y los tiene cautivos y los manipula, y a él tienen que adorarlo en vez de que aprendan a adorar a Cristo. Nosotros, los siervos de Dios, no estamos esperando ser famosos, porque ya nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador es incomparable en la fama. Entonces, por lo tanto, hay una diferencia muy abismal entre un hombre de Dios o un pastor como Cristo y un pastor que es o tiene señorío sobre la grey del Señor. Y en eso muchos pastores, buenos siervos de Dios, tal vez han desvirtuado el camino simplemente por la influencia de otros. Pero, amados pastores, hoy les aconsejo, los motivo a meditar nuestra situación, cómo estamos para con el Señor, y volver lo que dice la Biblia a los viejos caminos o antiguos caminos de la verdad o la palabra de siempre. ¿Usted cree que en este tercer milenio que vivimos, usted cree que se está adorando, endiosando a muchos ministros? Yo sé que a los ministros se los honra, se los respeta, se los considera porque son representantes de Dios en la tierra, pero vamos a la Escritura. ¿Usted cree que alguien que ya pasa los límites de adoración, habrá gente que aquí en la tierra lo adoren como Dios, que le hagan la venia como a Dios? Deme esa explicación, porque hay mucho cuerpo pastoral. ¿Usted cree que en la actualidad, en este siglo, tercer milenio, podemos decir, siglo XXI, se está adorando a los predicadores, se está adorando a los pastores, o adoran a Cristo, o están adorando a los hombres? Explique ese sentido que llamó la atención, no solamente a mí, sino a los que están en el canal y los que están mirando el canal y la radio. Es una pena hablar de esta verdad actual. Jamás tocaremos el cuerpo de Cristo y hablemos contra los ministros de Dios. Y aún lo que explicamos no es una condena, es una advertencia, porque es una realidad lo que usted dice. Se ha desvirtuado tanto que en realidad mucha gente inconsciente y desconocedora de la verdad está adorando a alguien que no es Dios de dioses, ni Señor de señores, o al Cristo de la verdad. Lamentablemente, Dios nos llamó y Dios nos usa, pero cuando perdemos los papeles, comenzamos a reclamar adoración, fama y muchos derechos que en realidad no son los derechos que nos pertenecen a un siervo de Dios. Un siervo de Dios está dispuesto no solamente, como ya dije, a sufrir, sino a morir. Está dispuesto a pasar hambre, a pasar frío y a vivir en abundancia. Pero lastimosamente hoy escuchamos de ministros, entre comillas, que no pueden ir a los campos, no pueden ir a dormir en situaciones difíciles, no pueden caminar kilómetros. ¿Por qué? Porque piensan que el privilegio de ser siervo de Dios les da el poder de abusar de muchos creyentes ingenuos
Y como ellos mismos dicen que son príncipes y reyes y no pueden dormir, no pueden comer, no una comida humilde, entonces obligan a la gente. Y creo que ahí están desviando la adoración. Un siervo de Dios jamás cambiaría, cueste lo que le cueste, el servicio y la honra de la grey del Señor por ganársela para uno. Que Dios nos libre. Bueno, los ministros somos príncipes y reyes, es una gran verdad, pero sin perder la dirección, el objetivo que dice la Biblia. Siervo somos, lo que debíamos hacer lo hemos hecho. Y la Biblia nos enseña ahí, la palabra de Dios, el consejo dice, aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Hoy estamos en grandezas. Hemos pasado ríos, hemos pasado desiertos, hemos pasado pantanos, hemos pasado necesidades, pero ahora que estamos en el éxito, que no se pierda la esencia de ese Espíritu Santo que nos enseña a ser humildes, sencillos, respetuosos y temerosos. Hay hombres de Dios que no tienen ni por un par de zapatos, ahora tienen 20 pares de zapatos. Hay hombres de Dios que no tienen ni una sola leva, ahora tienen más de 100 levas, 100 corbatas. Esos hombres no deben perder el principio de Jesús. El principio de Jesús es esa humildad, esa sencillez. Aunque coma en bandeja de oro o plato de oro, cuchara de oro, nunca debe olvidarse de la sencillez de Dios. Jesús tuvo corona de oro, silla de oro, cinto de oro, sandalia de oro, pero Él vino como hombre a enseñarnos a vivir la humildad, la sencillez en esta tierra. Entonces, que no perdamos esa sencillez del cielo. Algo más que quiero preguntarte, pastor. Una pregunta muy capciosa, puedo decir, pero en realidad, ¿tú crees que los hombres de ayer, como Pablo, Pedro, como Juan, como Jacobo, y aún como el propio Moisés, como Josué, como Elías, hombres extraordinarios en poder y en señales, que pido a la iglesia que le llegamos como al talón a esa gente sencilla? ¿Usted cree que ellos lo adoraron? A ellos le besaron los pies como le besan los pies a los hombres que hacen un milagro, una señal. ¿Usted cree que a ellos le besaron los pies? Ecuador y el mundo lo escucha. La Biblia nos narra un caso muy interesante en Apocalipsis. Sí. Un ángel hablando con Juan y Juan comenzó a adorar al ángel. Perfecto. Y el ángel le dice, ahí nomás, yo soy un consiervo tuyo. Nosotros adoramos a Dios. Y el otro caso es el caso de Pablo con Bernabé. Pero con Bernabé. Donde el pueblo le llamó dioses Júpiter, ¿no? Sí. Y pensando que eran dioses, y ellos mismos aclaran y dicen, nosotros no somos dioses, somos como ustedes, somos hombres. Y creo que todo siervo de Dios es responsable de esta situación. Necesitamos explicar a la gente y decirlo a todo el mundo que somos hombres, somos también ovejas de la grey con una responsabilidad de ministerio. Pero hay que aclarar, porque mucha gente, como usted dice, por ignorancia o por influencia, adoran a los hombres. Y los hombres no estamos para ser adorados. Nosotros estamos para adorar a Dios juntamente con la grey y enseñarle a la grey que adore solamente a Dios. Todos los hombres necesitamos, aún los presidentes, los gobernantes de la tierra necesitan de Dios, porque delante de Dios son como todos los hombres que tienen que reconocerlo. Y le cuento una anécdota muy real. Llegó un general a nuestra congregación y como era hermano le dimos que dé el saludo y él salió al escenario a dar el saludo y él dijo, amados hermanos, estos son mis galones, esto es mi uniforme, esto es mi trabajo, pero yo como ser humano estoy también arrodillado delante de ustedes ante Dios. Creo que el mensaje del evangelio es para todos los hombres sin diferencia, aunque estén en gobierno. Son los primeros que tal vez deben reconocer que necesitan de Dios para tener la sabiduría y gobernar nuestras naciones. Así es que creo que en eso el evangelio es claro
Y los hombres de Dios tenemos que ser claros sin adular a nadie. Somos hombres necesitados, todo ser humano, de la gracia y la bondad de Dios. Todos somos necesitados, pero sin perder la imagen y la esencia de Dios, que es la sencillez y la humildad. Pero algo también dice la Biblia: darle honor y doble honor a los que pastorean, doble honor a los ancianos del Señor. Y dice la Biblia, Romanos 7:7, honra que se merece honra y respeto que se merece respeto. Yo estoy de acuerdo que se honre, se respete y se le dé doble honor al siervo de Dios. Excelente. Pero la adoración, ahí ya cambia la situación. Ya inclinarse como que si ese fuera Dios, ahí cambia la situación a un desvío de desagradar a Dios. Ese punto explíquelo, porque la pastoral está atenta, por favor. Qué bien, pastor. Gracias a Dios, los evangélicos y los que somos bien enseñados bíblicamente, honramos a nuestras autoridades. No solamente a nuestros pastores, sino a las autoridades que son puestas, ¿no?, o establecidas por Dios. Eso lo tenemos muy claro. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, adora a Dios y respeta y honra también a sus ministros, tanto en el mundo espiritual como en el mundo secular. Amado pastor, es interesante la pregunta que usted me hace, pero es necesario que se corrija esto, porque hay muchos hombres que han ganado territorio, han ganado fama, pero han perdido la esencia de ellos mismos adorar a Dios, y han permitido y hasta han inducido a que la grey o los hombres lo adoren. Y eso no es permitido. Oiga, qué impresionante. Podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey hizo una estatua muy grande de oro y pedía que lo adoren, todas las estatuas. Pero tenían claro definido Sadrach, Mesach y Abednego en su corazón que a quien debía de adorar y darle los mejores tributos y a quien tenía que inclinarse era a Dios. Y le dijeron: le doy tiempo, porque si no se inclinan, no adoran a esta estatua. Dentro de la iglesia hay estatuas de oros, hay becerros de oros, como los llamados apóstoles, que bendigo ese ministerio y creo en ese ministerio, pero piden adoración. Excelente. Entonces, ¿tú crees, por más que eche fuego, unción, tenga autoridad, señorío del Espíritu Santo en él, que obra milagros, señales, no se puede permitir que la adoración se desvíe a un hombre, a una persona llamado ídolo, porque hay ídolos dentro de la iglesia y tiene que quitarse la idolatría, porque la idolatría significa: yo amo más que a Dios a mi organización, amo más que a Dios a mi pastor, amo más que a Dios a mi presidente, amo más que a Dios a un ser humano. Entonces se llama idolatría dentro de la iglesia. Los becerros de oro tienen que desaparecer de las iglesias. ¿Y quién tiene que ser adorado? Es Dios. Respeto, honra, consideración a los ministros, a los gobiernos. No puedes hablar mal de un gobierno porque Dios lo puso. No puedes hablar mal de un pastor porque Dios lo puso. No puedes hablar mal de un apóstol porque Dios lo puso. Pero no puedes adorarlo porque consistiría en un pecado de transgresión contra el mismo Dios de los cielos. Ecuador te escucha. Qué bien, el mundo pastor te escucha. Alfredo. En realidad no podemos hablar mal en condena, pero la Biblia nos enseña a juzgar, a hacer juicio donde hay verdad y hay mentira. No podemos consentir que ministros estén mintiendo o inclinando al pueblo a la idolatría. No podemos permitir que la injusticia en nuestros pueblos sea como tal. Entonces, en realidad no es todo el pueblo el que puede participar, también en la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo y más, los ministros del evangelio están llamados para proclamar la justicia de Dios, y no solamente al mundo evangélico, sino a toda la nación, a todas las naciones, porque el Dios que tenemos no es Dios de una nación, no es Dios de un templo, es el Dios del universo, es el Dios de todas las generaciones, es el Dios único. Entre buenos y malos, justos e injustos, Él sigue siendo Dios. Pero la iglesia está llamada para enseñar justicia a los cristianos y a los no cristianos. Por eso le digo, el cumplimiento del evangelio en sus ministros
es confrontar la injusticia, y eso significa tiempos finales, porque antes de que Cristo venga, y que lo esperamos tanto, amado hermano, la iglesia tiene que ser perseguida. Y si la iglesia se colude con la injusticia, ¿qué perseguida va a ser? Entonces, el día que los ministros entiendan su posición de justicia eterna e impecable, las cosas van a cambiar. Excelente. Este panel ha sido para bendecirle. Cristo salva, sana y viene pronto. Estuvo con ustedes el pastor y doctor, su nombre, pastor. Jorge Arturo Saavedra, les ama. Y este es un servidor, pastor, por gracia del Señor, y obispo Alfredo Avilés León. Este sábado 28 tenemos una reunión, Misión Cristo Salva, en la ciudad de Milagro. Le esperamos, cada pastor con 2 líderes. Abrazos y besos para todos. Cristo TV de Ecuador para el mundo entero, y Radio Shalom 105.9 FM unido, transmitiendo al mundo entero. Abrazo, Cristo salva, y nos esperamos. Jesús, bienvenido. Bendiciones.